Te damos gracias esta mañana. Gracias porque tú pones el querer y el hacer, Señor, y aquí estamos reunidos, congregados en tu nombre, buscando tu presencia. Rey precioso, majestuoso tú eres, Señor, y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos bendiga con su palabra, que sea Él y solamente Él, Señor, a través de tu palabra, ministrando nuestros corazones. Se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Amén. Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 4. Vamos a continuar en el versículo 4. ¿Están listos? Si ustedes se fijan, llevamos una secuencia. Le dice el Señor, escribe estas cosas. En el versículo 19 del capítulo 1 dice, no, las cosas que has visto, las que son, las que habrán de ser. Y les dije yo que a partir del capítulo 4 todo lo demás iba a ser, ¿qué cosa? Profecía, ¿verdad? Amén. Y vimos una puerta abierta en el cielo, como es arrebatado en el Espíritu Juan, y empieza la secuencia y se encuentra delante de un trono, y en el trono está sentado el Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Delante de Él están las lámparas, vimos la secuencia y todo. Y vamos a ir viendo cómo está la secuencia. Está el trono, ¿sí? Juan representando la iglesia. Delante del trono está el Espíritu Santo, los candeleros, ¿se acuerdan de eso? Dice en el versículo 1, dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Amén. Dice, y vi sentados en los que, en los tronos, ¿a quién? A 24 ancianos. 24 ancianos. No está bien definido todavía quiénes son estos ancianos. Algunos comentaristas hablan de que son ángeles, pero la Biblia no habla en ninguna parte de ángeles sentados en tronos. Si nosotros nos vamos al libro de Crónicas, vamos al libro de Crónicas, por favor. Crónicas está después de Segunda de Reyes. Libro de Crónicas. Ténganme un poquito de paciencia, por favor. Vamos a ir al versículo 24, al capítulo 24. Primera de Crónicas. ¿Lo tenemos? Capítulo 24. Vamos a leer el versículo 23. Con un amén me dice si están todos ahí. ¿Sí? Dice en el 23, dice, ¿de los hijos de quién? ¿Qué van a hacer? ¿El segundo quién? ¿El tercero? ¿Quién más? Ajá. En el 24 dice, ¿hijo de quién? De Uziel, Micaías, ¿e hijo de quién? Ajá. Y ahí nos vamos a ir para que ustedes lo lean tranquilamente desde el 23. Por ejemplo, el 25 dice, ¿hermano de quién? De Micaías, Isaías, ¿e hijo de quién? Zacarías, ¿verdad? Y si lo leemos hasta desde el 24 del 23 hasta el 28 aproximadamente, ahí usted se va a dar cuenta de que son 16 príncipes de unas tribus y van a ser 8 de otras, y se conforman en 24 sacerdotes. David los instaura como sacerdotes para Israel. Entonces estamos hablando que él vio 24 ¿qué? 24 ancianos en 24 tronos. Entonces algunos dicen que son los 24 tronos para 24 sacerdotes de Israel. Otras personas dicen que son 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles.
O sea, el Antiguo y Nuevo Testamento representando a la iglesia, a la salvación delante del trono de Dios. Yo me inclino un poquito más hacia ahí. Amén. Pero, por ejemplo, en el libro de Lucas, vamos a Lucas, por favor. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 5, dice, dice, en los días de ¿quién? ¿De quién? De Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado ¿qué? Zacarías. ¿De dónde? ¿De la clase de quién? De Abdías. Su mujer era de las hijas de quién? De Aarón. Y se llamaba Elizabeth. Me encanta cómo está escrito aquí Elizabeth. Con ese. Amén. Algunos le ponen más hachas que otra cosa. 6. Ambos eran justos delante de Dios. Qué importante es eso, ¿verdad? Que podamos ser hallados justos delante de Dios. Hombres y mujeres amadores del Señor Jesucristo. Y andaban como irreprensibles en unos cuantos de sus caminos, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Lo dice el 7, pero no tenían hijos. ¿Por qué? Y ambos eran ya de edad avanzada. En el 8, aconteció, dice, que ejerciendo, ¿quién ejercía? Zacarías, dice, el sacerdocio delante de quién? De Dios según. ¿De quién? De su clase. Dice el 9, dice, conforme a qué? A la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte que ofrecer el incienso. Zacarías era uno de los 24 sacerdotes, según la costumbre, y ese año le tocó a él entrar al lugar santísimo a ofrecer la quema del incienso delante de la presencia del Señor. Por 400 años Dios había quedado sin hablarle al pueblo. Si quieres saber más la historia, sígala leyendo después. Pero él recibió palabra de Dios. Se aparece un ángel del Señor y le profetiza que sus oraciones habían sido escuchadas, que van a tener a un hijo que sería Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de eso, no? Pero qué interesante que nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, también somos llamados, por medio de la gracia de Dios y de la justificación, santificación y transformación de nuestros corazones, a que seamos, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Lo dice bien claro en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Somos reyes y sacerdotes. Sí. De esos 24 tronos no está bien especificado todavía. Pero yo me inclino más a que sean los representantes de la iglesia, porque están alrededor del trono. ¿Se fijan? ¿Alrededor del trono de quién? De Dios. Amén. Si vamos a Daniel, por favor. Sí, ¿me están escuchando bien ahí? Si vamos al libro de Daniel, bendito sea Dios, porque no podía hablar esta semana, de plano me quedé un día. Daniel, en el capítulo 7, por favor. En el versículo 9. Miren lo que dice. Estuve, ¿qué cosa? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de qué? O sea, un anciano maduro y anciano de edad.
¿Me explico? Sí, porque puede haber un joven que el Señor le ha dado mucha madurez, o sea, sabiduría, inteligencia, pues, ¿sí? Y que sea anciano espiritualmente hablando, pero joven de días. Y miró a uno que se sentó, dice, dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¿Su qué? Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Quién era? El Señor. ¿Sí? Pues lo interesante aquí que en el Antiguo Testamento Daniel miró tronos, pero no había nadie sentado, estaban vacíos. Vio a uno nada más que estaba sentado. Hasta que viene la profecía cuando Juan es llevado en el Espíritu y él ya mira tronos, 24 tronos, y mira qué cosa, 24 ancianos. Wow. No especifica si eran ancianos viejitos o ancianos maduros en el Espíritu, pero ahí estaban. Amén. Regresamos por favor a Apocalipsis. Perdón. Apocalipsis capítulo 4. Me pareció escuchar la voz de un príncipe, sacerdote y rey del Señor. No sé si está el hermano Ramón aquí, pero bienvenido. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos en el versículo 4, ¿va? Sí. Nos quedamos en que había visto 24 ancianos. Y estos estaban vestidos de ropa blanca, con coronas de oro. ¿En dónde? En sus cabezas. Yo me inclino más a que sea la representación de la iglesia, porque séme fiel hasta la muerte y te daré la corona. Y somos vestidos de lino fino, blanco, más puro que la ¿qué? Lana. Entonces me encanta eso, que ellos estén vestidos de ropas blancas y con coronas de oro sobre su cabeza. Ahora sí, vamos a pasar al capítulo 5. Al versículo 5. Entonces está el proceso, el trono, los candeleros. Hay una representación ahí muy bonita que vamos a ver ahorita. Y luego está Juan, los 24 tronos con los ancianos alrededor del trono. Y dice el 5, dice, y del trono salían relámpagos y truenos. ¿Cuántos le tienen miedo a los relámpagos y al trueno? Un día andaba en el centro, ahí por la calle Gastel 1 y 7, donde está el mercado, ¿cómo se llama? Herford, por ahí. Y había gente esperando unos micros ahí. Y de repente se nubló, cosa rara aquí. Y empezó a tronar. Y un corredero de gente. Y se llenó el mercadito. Y la gente gritando. Y otra vez. Y de repente el trueno. ¡Pum! Y yo le grité, ¡arriba Sonora! Allá es súper común eso cuando llueve. Sinaloa, todo eso, ¿no? Aquí no. La gente no está acostumbrada. ¿Mande? Sí. ¿Y qué es lo que salía? Relámpagos y truenos y voces. ¿Y qué más? Y delante del trono dice, ardían 7 ¿qué? 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, Cristo. En Isaías 1 lo vimos que él estaba lleno de, está en la plenitud de los 7 espíritus. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Sí se acuerdan? Dice, de la vara de Isaí, ¿se acuerdan? Iba a salir
un retoño, ¿no? Un renuevo, ¿se acuerdan? Y él estaba lleno del espíritu de inteligencia, de sabiduría, de poder, ¿se acuerdan, va? Es Cristo. Y esto es la palabra de Dios delante del trono. ¿Isaías qué, pastor? Perdón. Isaías 11. 15. 11. 1:11. Si tienen alguna duda, no me vayan a hablar mucho más adelantito, ya que termino yo con mucho gusto, ¿ok? Les paso versículos. Entonces, son las lámparas de la palabra de Dios. Ahorita la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, trae a nuestra vida palabra de paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también va a llegar el día en que va a traer palabras de gran juicio en fuego. ¿Amén? ¿Palabra de qué? De juicio y fuego. Como no hubo nunca jamás. ¿Qué salía del trono? Relámpagos, truenos, ¿qué más? Y voces y fuego, ¿sí? Y es muy interesante, esa es una característica especial que tiene el Señor para mostrarse. ¿Se acuerdan de Elías? El profeta de fuego, ¿sí o no? Miren, por favor, vamos al libro de Éxodo, capítulo 19. Libro de Éxodo, capítulo 19, por favor. No es de sorprenderse que del trono del Señor esté pasando eso, porque es una parte de su característica de Dios. En el versículo 16, miren lo que dice. Dice, aconteció qué cosa, que al tercer día, cuando qué, vino la mañana, muy tempranito. ¿Cuándo viene la mañana? ¿Cómo a qué horas amanece? Amaneciendo, ¿no? Sí, ¿cuándo sale el lucero? Vino la mañana, dice, ¿vinieron qué? Truenos, relámpagos y espesa nube. ¿Sobre quién? Sobre el monte. Y sonido de bocinas muy fuerte. ¿Y qué? Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Estamos hablando del monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés sube y Dios se manifiesta de esa manera. Es una característica del Señor. Amén. Sí. Yo le pedí a Abraham que abriera con el Salmo 29. Y si ustedes le ponen atención al Salmo 29, espero que lo hayan leído, y si no, pues léanlo otra vez, por favor, en su casita. Dice, habla de la voz del Señor. Sí, la palabra de Dios estremece, truena, remueve. Amén. Y lo hace para bendición, pero también para juicio. Amén. También en el Salmo 77, en el versículo 18, habla sobre los truenos y los relámpagos, de cómo se manifiesta el Señor. ¿Sí? Ahí mismo en el libro de Éxodo, en el capítulo 9, por favor. ¿Qué dice el 23? El 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y
Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Dios, Jehová, hizo ¿qué? Tronar y granizar. ¿Con qué? ¿Con qué? Con fuego. ¿Sí? Imagínense nada más eso. Truenos, relámpagos, granizo, fuego, son características del Señor. Y esta presentación fue que estaba trayendo juicio sobre Egipto, sobre Faraón. Si usted sigue leyendo por allá como en el versículo 28, digo 18, sí 28, 2:8, Faraón les dice, ¿saben qué? Ya me voy a calmar, lo voy a dejar ir para que ya no siga tronando, que cesen los truenos y lo que está pasando en Egipto. Amén. Continuamos entonces. Si tienen tiempo, pueden leer el Salmo 9, versículo 7, también habla sobre el trono y los truenos. Quisiera tener más voz y más tiempo para que nos pasemos un poquito más, como la semana pasada. Continuamos en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6, ¿verdad? Sí. Terminamos el versículo 5, sí. Y dice el versículo 6, dice, y delante del trono había como que, como un mar de vidrio semejante, dice, al cristal. A ver, vidrio, cristal. ¿Para cuántos creen que es lo mismo? No, no es lo mismo. El cristal es más fácil, pero el vidrio es más difícil. En ese tiempo de Juan, si ver un cristal era difícil, ahora ver vidrio era, ni remotamente se podía encontrar eso. No existía. Pero aquí Juan está recibiendo la visión y está viendo un mar como de qué, semejante a qué, al cristal, perdón. ¿Sí? Dice, había como un mar, no dice que era un mar, como un mar de vidrio, semejante, dice, al cristal, y junto, dice, al trono, ¿sí? Y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Ándale. Cuatro seres. Pero bueno, yo me voy un poquito hacia atrás con el mar como de vidrio semejante al cristal, porque vean la secuencia. El trono, los ancianos van a juzgar, van a reinar, van a ministrar. Las lámparas, que es el Espíritu Santo, y luego después de eso los relámpagos de juicio, y después del juicio, ¿qué estamos viendo? ¿Qué vemos? Mande. El mar de cristal. ¿Sí? Quiere decir que nosotros, al igual que aquí, vamos a tener allá sacrificio y ofrendas de incienso, de olor grato. ¿De qué está hablando? ¿Cuántos se preguntaron eso? ¿De qué está hablando el pastor? Ok, la alabanza va a ser día y noche. La adoración será día y noche. El mar lo que está representando aquí es la adoración a Dios. El olor grato, fragante al Señor.
Y dice aquí, verá, permítame un segundito, dice, alrededor del trono dice 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Perdón. 7. El primer ser viviente era semejante a un león. Semejante a un león. Y el otro va a ser semejante a un toro, y el otro va a ser semejante a un hombre con cara de hombre, o sea, una cara de hombre, y el otro va a ser semejante a un águila, ¿sí? Y vamos a ver a los ancianos y todo, pero lo que yo que quiero llegar, miren, vamos allá a Apocalipsis 6, por favor. Vamos al versículo 9. ¿Lo tiene? Dice, cuando abrió, dice, el quinto sello, vi bajo el ¿qué? El altar las almas de quienes, de los que habían sido muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. O sea, las almas que murieron por el Señor, por testificar, por predicar el Evangelio, por obrar adecuadamente sus vidas, por sacrificar sus vidas al Señor. Y no me refiero únicamente a morir violentamente ejecutado, sino toda tu vida en sacrificio vivo a Dios, van a estar ahí. Amén. Ahí estaban las almas, por su testimonio. Y miren lo que decían. Y clamaban a una voz muy bajita, a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿No qué cosa? ¿No juzgas y vengas nuestras sangre en dónde? ¿En los que moran en la tierra? ¿Qué dice el Señor? No pagues mal por mal. Mía es la venganza, yo pagaré. Todas estas almas ni las manos metieron, porque sabe y sabemos todos nosotros que hay un Dios justo, que no tenemos permiso de vengarnos, de tomar la justicia que le corresponde a Dios, por lo menor que te hagan o por lo más que te hagan. Amén. Y estas personas están clamando. Dice en el 11, dice, ¿y qué? ¿Qué se les dieron? Vestiduras blancas, y se les dijo, ¿qué cosa? Que descansasen todavía un poco de ¿qué? Un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se ¿qué? Completara el número de sus consiervos, los que faltan. Y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, ya hay gente allá clamando, y el Señor diciéndoles un poco de tiempo más. Todavía falta gente que, al igual que ustedes, está sufriendo, está en sacrificio vivo. ¿Me explico? O sea, lo que les quiero decir es que ya sea hoy que estamos nosotros aquí y los que están allá, hay un altar, hay un lugar de sacrificio vivo delante del trono de Dios. Amén. Es permanente. Nosotros, todo lo que damos y todo lo que hacemos para Cristo es para la gloria de Dios. Es para el sacrificio vivo delante del trono de Dios. ¿Me voy explicando? Amén. Ese es el sacrificio
un trono, un altar de sacrificio, pero también hay un trono, o sea, el mismo. Vamos por favor al capítulo 8 de Apocalipsis. ¿Están a gusto? Capítulo 8 de Apocalipsis, en el versículo 3, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. El oro es pureza. Y se le dio, ¿qué cosa? Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de quienes, de todos los santos, sobre el altar de qué, de oro que está en donde, delante del trono de Dios. Hay un sacrificio vivo delante del altar, pero también hay un sacrificio de adoración. Qué emocionante. Amén. O sea, a veces nosotros decimos, es que esto es un sacrificio para Dios, pero tiene que ser en adoración, vivo, de alto valor delante del Señor, de olor grato, agradable. ¿Sí me explico? No nomás de obra, sino de todo corazón. Nosotros delante del trono de la gracia somos una ofrenda grata, olor grato, agradable delante de Dios. Entonces tenemos sacrificio vivo y sacrificio de adoración, de alabanza al Señor. Amén. Ahora sí vamos a con los 4 seres. Cuando nosotros lleguemos a Ezequiel, Ezequiel tuvo esta misma visión. Vio los 4 seres. Y te puedes quedar así como, ¿qué quiere decir esto? Pero mira, aquí dice en el capítulo 4, regresamos por favor. ¿Sí están entendiendo, hermanos? ¿O sí me estoy explicando? ¿En qué versículo vamos? ¿El 8? ¿O leímos el 7? O es que no lo terminamos, ¿no? El primero dice, ser viviente era semejante a un león. El león está representando el poder de Dios. El segundo era semejante a un becerro, fidelidad. ¿Por qué la fidelidad? Porque tú agarras a un buey y es fiel. Para donde lo mueves se hace. ¿Cuántos han conocido los bueyes? Sí. Tan así es que el Señor se presenta como un buey. Mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Dice, el tercero tenía ¿qué cosa? Rostro como de hombre, inteligencia. Y el cuarto era semejante a un águila que volando, majestad. ¿Qué dijimos? Poder, fidelidad, inteligencia y majestad. Son las cualidades y características de Dios. Está interesante, ¿verdad? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban ¿qué? Llenos de ojos. El Señor todo lo ve y todo lo que ve lo juzga. Amén. Dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es
el Señor Dios Todopoderoso. Día y noche. Estos son los querubines. Amén. 4. En el griego o en el hebreo, la letra I y la letra N de querubín es el plural. Por ejemplo, nosotros tenemos mesa. Mesas, la S nos hace plural. Amén. Entonces, un solo ser de los 4 que tenemos aquí, un solo ser, se llama querub. 4 seres o más de uno son querubines. O sea, es querubín y es querubín ya es el plural. ¿Me explico? Pero uno solo se llama querub. Entonces querubín ya es plural. Están los que nomás que nosotros ¿cómo? Pluralizamos, no puedo, perdón. Y le agregamos la S. Pero al decir querubín ya es plural. Entonces, algo muy interesante, muy interesante, es que si usted se va al Evangelio y esto escríbalo para que lo pueda compartir con alguien, si usted se va al Evangelio de Mateo, en Mateo se proclama a Jesús como el león de la tribu de Judá. O sea, el enfoque principal que da Mateo es: el rey está aquí. Jesús es el rey. Es el león de la tribu de Judá. En el libro de Marcos se enfatiza que Jesús es fiel. La fidelidad de Dios. En el libro de Lucas se enfatiza que Él es el Hijo del Hombre, la inteligencia. En el libro de Juan se proclama tanto la ascensión del Señor, que vuela como el águila después de su resurrección, y proclama su majestad. ¿Me voy explicando? Sí. Es el león, es el becerro o toro, es la cara de hombre y el águila. Es muy interesante esto. Sí. Y estos 4 querubines o 4 seres están alrededor del trono proclamando la santidad de ¿quién? De Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Todopoderoso. Dice, el que era, el que es y el que ha de venir. El alfa y el omega. El principio y el fin. 9. Y siempre dice que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias a ¿quién? Esto me encanta. ¿Dan qué cosa? No. Gloria y honra. Alabanza y adoración. Y acciones de gracias. Me quiero imaginar a un querubín dándole gracias a Dios. Yo quisiera estar ahí, ¿no? Y escucharlos, verlos y... Ay, Señor Jesús. Acciones de gracias. La palabra nos dice que en todo y por todo nosotros demos gracias. Y es que la verdad se nos hace tan fácil darle gracias a Dios. ¿Sí o no? Ay, gracias te doy, Señor. Pero cuando la acción de gracias es de todo corazón, se convierte en sacrificio grato delante de Dios. Dios conoce nuestros corazones. ¿Sí? Yo les he dicho, yo me declaro el más infiel de todos ustedes.
Porque a mí sí se me olvida a veces darle gracias a Dios. No sé ustedes, pero a mí sí. Y cuando me doy cuenta le digo, perdóname, Señor, perdóname. Por mi ingratitud y por mi infidelidad. ¿En cuál vamos? ¿Mande? Gloria y honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está en donde, sentado en el trono. Yo quiero ver eso, porque yo sé que ustedes y yo vamos a ser uno de los que vamos a estar ahí. Amén. Postrados. Postrados. Los 24, dice, ancianos se postraron delante del que está sentado, dice, en el trono. Y no solo eso, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, echan sus coronas. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tenemos nosotros que merezcamos? ¿Aló? ¿Quién es digno de portar una corona de oro? Si no es Él. Si a ellos le fueron dada una corona, que es la promesa del Señor, es porque es una distinción. Eres un rey. Y al negarte a ti mismo le estás diciendo, tú eres el único y santo Rey de Reyes. Amén. Si hoy lo podemos hacer en vida nosotros, para la gloria y honra de Dios, créeme que vamos a ser muy bendecidos, llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Digno eres. ¿Quién es digno? El Señor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Qué honra y qué gloria tenemos nosotros? ¿Y qué poder tenemos nosotros? Sino lo que Él ha derramado sobre nosotros. El Salmo dice que de lo recibido de su mano le damos. ¿Sí o no? Hermanos, es tan hermoso que nosotros podamos tener en nuestra vida un avivamiento. Ayer me pasó algo. Me sentía tan mal. Tenía la garganta cerrada. Yo estaba orando para que se abriera un poco. Mi esposa me ha dado, como dice Víctor, un montón de brebajes. Pero es la palabra brebaje. Remedios caseros, miel con cebolla, y que miel con ají y limón, y que no sé qué tanto. Y me sentía tan mal que el Señor estaba viendo una película.
Y estaba viendo la película, una película mexicana de Cantinflas, me gusta. ¿A cuánto le gusta? Y de repente el Espíritu Santo me llama la atención y me dice, ¿qué no piensas estudiar? Así me lo dijo así. Me paré. Volví para todos lados. Señor, ponte a trabajar. No, pues a pagar todo. Y ahí voy y me metí a mi cueva. ¿Quién sabe cuál es mi cueva? ¿Ah? Abajo de la escalera. Es las mini casitas, pues. Ahí está el escritorito ahí. La lámpara. ¿Mande? Bien iluminado. Y estudiar. Pero cuando pasó eso, me empecé a sentir bien. Y se empezó a abrir la garganta. Pero nosotros somos infieles. Ya que terminé de estudiar, le di un chorro de repasadas y esto, todo. Me dio como 3 citas más que no tenía. Y al rato me paré y le digo, Señor, más tarde va a haber box. Chocita. Digo, pero nosotros podemos, si nosotros dejamos que el Señor comparta de esa gloria transformadora, 2 Corintios 3:18, ¿sí? Que somos transformados de gloria en gloria. O sea, que el nombre de Dios se glorifique, sea glorificado a través de lo que nosotros le permitimos que haga en nuestras vidas. ¿Sí o no? Decirle, ¿sabes qué, Señor? Te estoy fallando en esto. Tócame una vez más. Aviva mi vida. O de decirle, ¿sabes qué, Señor? No estoy al 100. Te estoy fallando. O decirle, Señor, siento que tú y yo estamos caminando juntos, pero yo quiero más. Quiero más. Y cuando eso te pase, tú le vas a decir, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú, ¿qué cosa? Porque tú, ¿qué? Creaste todas las cosas. ¿Qué creó el Señor? Todas las cosas. Porque tú, Señor, tomaste en tus manos mi embrión y lo pusiste delante de tu rostro y determinaste lo que habría de ser mi vida, contigo o sin ti. Y cuando yo decidí caminar contigo y cuando hice un compromiso contigo, Señor, tú escribiste en el libro todas las cosas que habrían de ser de bendición para mí, sin faltar una sola de ellas. Por lo tanto, Señor, recibe toda la honra que yo te pueda dar, toda la gloria que yo te pueda dar, porque tuyo es el poder. Sin ti yo no puedo hacer nada. Imagínense, creo todas las cosas y por tu voluntad existo y fueron creadas todas las cosas que yo puedo hacer para tu gloria y tu honra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Esa es la secuencia. Allá, como aquí, tenemos un trono que está instaurado en nuestro corazón. Un altar donde nosotros podemos ofrecer sacrificios de alabanza y sacrificio de adoración como olor grato
delante del trono de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias. Muchas gracias por tu amor, por tu presencia, por tu palabra esta mañana, Señor. Recibe de parte de nosotros, Padre hermoso, toda la honra, toda la gloria, toda la majestad, porque tuyo es el reino, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Hoy Yeka nos va a leer el versículo que vimos en la clase. Acá de frente y ¿vale? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, al 11 al 12. Ah, ok, muy bien. Entonces, niños, ¿qué hoy que vimos? ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Le lavó los pies. Ah, muy bien. ¿Y qué más vimos? ¿Qué más? Que Jesús, pero también que Pedro, el versículo de memoria no queda, no, es diferente a lo que vimos en esta clase, porque en esta clase vimos Juan del 1 al 17 y el versículo es Mateo 13 del 23 del 11 al 12. Entonces, pues me gustó la clase porque una parte que vimos fue Mateo, Jesús, el interior Ok, niños, entonces fue Jesús llegó a ser, ¿quién llegó a ser Jesús? Su siervo de sus discípulos, ¿verdad? Ok, ¿cómo se despide de los demás? Ahora sí, ahora sí que me pico qué hijo y qué